Jesús. Amén. Aleluya, estamos aquí creyendo a Dios. Cada día que nos levantamos una oportunidad que Dios nos ha dado de poder ver que Dios tiene cosas grandes, poderosas, sobrenaturales para nuestras vidas. Y creemos lo que Dios está haciendo hoy lo va a revelar. Hay cosas escondidas que Dios va a revelar para estos días. Y hay cosas que Dios no está hablando para estos días que necesitamos entenderlas. Que necesitamos recibir lo que Dios nos está hablando y la revelación que Dios nos está dando para estos días. Porque una cosa que vimos aquí en una escritura que voy a compartir sobre los discípulos que andando con Cristo, comieron con Él, salieron con Él, vieron los milagros que Él hizo. Y había cosas que ellos no entendieron. Vamos a ver por qué no entendían. Simplemente lo que vamos a hablar hoy son los misterios de la inmortalidad y de la resurrección. Y quiero ir a esta escritura, Lucas 18, versículo 31. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo, tomando a Jesús a los 12, le dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. En otras palabras, estaban celebrando la bienvenida del Señor y Él estaba hablándole cosas que ellos no entendían. Pero hay cosas que Dios quiere revelarnos y todo tiene que ver con la presencia y con lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo para estos días. Citamos el versículo 13 o versículo 15. Leí eso porque queremos entender algo que Dios quería hacer con ellos. Y ellos no entendían algunas cosas. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente hay cosas escondidas que van a ser reveladas por medio del Espíritu Santo. Y sabemos que todo es porque Dios tenía un plan. Y si Dios tiene un plan, tenemos que entrar en el plan de Él para entonces recibir lo que Dios nos está hablando. Y yo creo que esto es bien importante para la iglesia, para estos días, que Dios está preparando, porque Dios está preparando una iglesia poderosa para estos días. Y tiene que ver con un encuentro, tiene que ver con las cosas que Dios ha preparado, que nos pertenecen a nosotros, porque fueron dadas. Todas las promesas de Dios fueron dadas, fueron entregadas, y Dios ha hablado sobre ellas. Y aquí vemos que una cosa que tenemos que entender es que lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a ser por medio de un encuentro con la presencia de Él. La presencia de Él es lo que va a hacer todas las cosas posibles. Por eso yo creo que Dios se está moviendo de una forma sobrenatural. El versículo 31 dice así, tomando a Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas que los profetas acerca del Hijo del Hombre. Él estaba hablando proféticamente de la resurrección, de él levantarse de los muertos, de él que él iba a ser dañado, bueno, el cuerpo iba a ser totalmente dañado, sangrado, y iba a ser bien afligido. Y él estaba tratando de enseñarles a ellos qué era lo que iba a pasar con ellos. Versículo 31. Dice, los tomó a ellos y subieron a Jerusalén. Y dice, se cumplirán todas las cosas escritas. ¿Cuántos saben que Dios quiere cumplir su palabra que está escrita? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene que ver con lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero tenemos que entenderla, tenemos que recibir la revelación de lo que Dios está hablando. Y se cumplirán todas las cosas escritas. ¿Qué le dijo? Se cumplirán. En otras palabras, yo le hablo, está escrito, y lo que está escrito, ya eso se va a cumplir. Entonces él estaba hablando cosas escondidas que estaban escritas, que iban a ser reveladas. O sea, hay cosas que a veces no entendemos, algunos cristianos no entienden, ¿verdad? Especialmente de este tema de lo que pasó con Jesús y de la resurrección y de este cuerpo que va a morir, pero que se va a levantar otra vez.
y se cumplirán todas estas cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, no dijo el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, porque Él vino como hombre. Él vino como hombre y sufrió como hombre, pero sufrió por nuestros pecados. Y Él tenía un plan para la iglesia. Entonces Él comenzó a hablarle a los discípulos sobre esas verdades. Y sucedió. Le comenzó a decir en el versículo 32, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Y le hicieron mucho más que eso, pero Él le dio una idea. Será entregado a los gentiles y será encarnecido, será burlado. Y la muerte que Él pasó en la cruz de Calvario no se puede comparar con nadie que pueda ser crucificado, porque en aquel tiempo los romanos crucificaron a los ladrones. Pero como a Él no, fue muy diferente, porque Él nos redimió, Él pagó el precio por nosotros. Y esto es bien importante que entendamos, que si Él pagó el precio por nosotros, también nosotros podemos pagar un precio para servir a Él, para buscar a Dios. También tenemos un precio que pagar, que es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él. Dios ha puesto estos principios para que nosotros entendamos que lo que Dios va a hacer no va a ser por el hombre. El hombre no puede hacer lo que Él hizo. Él vino como hombre. Entonces dice que se despojó de toda divinidad para entonces recibir los beneficios de lo que Dios está hablando para estos días. En el versículo 32, el versículo 33, dice así. Pues, dice, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, Él dio cosas bien simples de entender, pero ellos oyeron, pero no recibieron. O sea, quiero que entienda bien, que a veces nosotros oímos la palabra del Señor, pero no tenemos la revelación de lo que Dios dijo. Y esto es bien importante porque Dios está buscando no solamente oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra. Para nosotros comenzar y vivir esa vida que le agrada a Dios, tenemos que tener revelación de lo que Dios nos está hablando, o tener revelación de lo que dice la Escritura. Por eso el Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas a revelarnos todos los secretos de Jesús. Pero todas estas cosas están escondidas porque Dios sabe exactamente cómo estamos sirviéndole al Señor. A la medida que tú recibes ciertas revelaciones, ahí tú vas a subir. Hay personas que reciben más que otros simplemente porque están en otro nivel de comunión y de revelación. Por eso la Biblia dice, el que más se le da, más se le requiere. Y yo creo que qué tremendo esto cuando Dios nos revela esto, porque somos responsables de las revelaciones de que tenemos nosotros. Y tenemos que darle cuenta al Señor, ¿verdad? Y vivir lo que hemos recibido de revelación. O sea, la palabra rema quiere decir revelación. La palabra letra es simplemente la palabra, pero sin revelación. O sea, hay una palabra sin revelación, pero hay una palabra con revelación, o a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, aquí Jesús le estaba explicando, después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ellos no entendían muy bien eso. Tenían un problema, y yo creo que a veces nosotros tenemos un problema también, que a veces entendemos, pero no recibimos, porque no estamos en el lugar de encuentro con lo que le está hablando. O sea, tenemos que ver algo bien importante. La Biblia dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que le es galardonador de los que le buscan. Entonces tiene que ver con una relación. De acuerdo a tu relación con Dios, así Dios te va a revelar la palabra de Dios. Dios no puede revelarnos la palabra o cosas escondidas o misterios si no estamos en una buena relación con Él. Porque tiene que ver con estar conectado con la presencia de Él. Entonces, Él comenzó a hablarle sobre lo que iba a pasar y qué pasó con ellos. En el versículo 34, más adelante dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra que era encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Qué pasó con ellos?
Ellos vieron milagros. Ellos estuvieron con Jesús, pero no conocieron el autor de los milagros, el autor que se llama Jesús. Entonces fue igual con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos vieron las señales, ellos vieron los milagros, ellos vieron el mar rojo abierto, pero cuando cayeron en el desierto salió lo que tenían en el corazón de ellos, que no conocieron el autor de los milagros. O sea, el autor de los milagros es el que quiere revelarnos los principios que está escrito en la palabra de Dios. Aunque ellos vieron con los ojos naturales, no entendieron. Porque no es cosa de verlo, es cosa de recibir la revelación en tu corazón, en tu espíritu. O sea, por ver las cosas no necesariamente quiere decir que tú entiendes las cosas. Ellos sabían que era Jesús. ¿Quién era Jesús? Ellos sabían. Ellos vieron los milagros, pero no vieron la persona de la revelación de lo que él estaba hablando. En otras palabras, como dice aquí, ellos nada comprendieron de estas cosas, nada de lo que Dios les dijo entendieron. ¿Cuántos están entendiendo lo que, cuando leí esta escritura, te lo entendieron? Ok, pues ellos no entendieron. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no hay un encuentro con la persona del Espíritu Santo para revelarnos la palabra, podemos oír la palabra, pero no está encubierta, como dice, está encubierta, no se entiende, porque es un misterio y está escondido. Las cosas escondidas de Dios, Dios las quiere revelar a la iglesia, pero hay cosas escondidas que no van a ser reveladas hasta cierto día, hasta cierto tiempo, hasta cierto día que nosotros estemos preparados para la revelación que Dios nos está dando. No todos tenemos la misma revelación. No todos tenemos el mismo encuentro. No conocemos a Jesús de la misma forma. ¿Por qué? Porque es cosa de amar. Cosa de amar. Cuando amamos a Dios de veras y le buscamos y buscamos el reino de Dios, Dios comienza a manifestar lo que es el amor de Él. Porque como hemos hablado otras veces, el amor no es simplemente es algo que uno expresa a otra persona. Estamos hablando de la persona de Jesús, que cuando tú tienes el amor de Dios, tú comienzas a recibir los misterios de la revelación de lo que Dios está hablando. Entonces, imagínense que cuando Dios vino a los discípulos, en Lucas 19 también habla, ¿verdad? Que Él vio la multitud y vio a los discípulos y se contristó y lloró por Jerusalén, porque simplemente se perdieron la visitación de Dios para salvarlos. Qué triste, ¿verdad? Que Dios tenga una visitación para nuestras vidas, algo preparado para nosotros y que perdamos esa visitación. O sea, lo que Dios quiere hacer con nosotros es revelarnos los misterios de Él para que recibamos las cosas eternas de Él, para que podamos manifestar a Él aquí en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Que tú no andes o andemos con medias verdades, sino que recibamos toda la verdad. ¿Quién es toda la verdad? Jesús. Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso es importante. Tu relación con el Señor va a definir tus milagros y la revelación que tú recibes de la persona de Jesús. No de una religión, sino de la persona de Jesús, que es vida. Él vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. La vida de Dios está escondida en ciertas áreas de nuestra vida, pero Dios quiere revelarnos todos los secretos de Él, porque dice que el Espíritu Santo vino a revelarnos todas las cosas de Jesús, del Padre. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta. Esa palabra. Ahora, Él dijo que se iba a levantar de los muertos al tercer día, pero no lo entendieron. En otras palabras, Él iba a resucitar de los muertos. Él estaba explicando los eventos que iban a acontecer. Pero como algo estaba encubierto en ellos, que ellos no podían percibir o entender, aunque hablaban el lenguaje de Él, y ellos entendieron lo que Él dijo, pero no recibieron la revelación de las palabras que Él habló. Entonces, posiblemente, a veces nosotros podemos perder la visitación de lo que es la palabra de Dios, que necesita ser revelada
para que nosotros andemos y manifestemos lo que hemos recibido de la revelación de Él. ¿Ok? ¿Me explico? Como dicen allá. ¿Ok? Entonces, se lo digo por esto, hermano, porque a veces podemos venir a la iglesia y llegar y sentarnos ahí, estar atentos y todo esto, pero si no tenemos comunión en la casa, si no tenemos comunión diariamente con el Señor, si no nos humillamos delante de la presencia del Señor, entonces no vamos a poder recibir lo que Dios nos ha dado. Es como el amor. El amor de Dios es un misterio. Porque en 1 Corintios capítulo 13 habla del amor y el misterio de qué es el amor. Pero tenemos que ver algo, que el amor se quiere revelar a nosotros, que es Jesús revelándonos a nosotros por medio de la comunión que tenemos diariamente con el Señor. Digo diariamente, porque eso es, diariamente. Entonces, esta escritura nos da a entender que Él habló la palabra. Se puede hablar, se puede predicar la palabra, se puede enseñar la palabra, pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo o qué es lo que estamos recibiendo o qué es lo que estamos poniendo por obra de lo que hemos recibido? Porque Dios quiere manifestar lo que la palabra dice en la vida tuya, en cada individuo, cada hermano, cada persona. Pero no entendieron lo que se les decía. Aunque después entendieron. No se quedaron sin entender, pero se tomó un tiempo para que ellos entendieran. Entonces, cuando Él resucitó y se le pareció a ellos, entonces entendieron lo que Él había hecho. Tomás, claro, tenía que tocar la costilla y tocar y meter la mano donde estaba la herida para entonces creer. Yo tengo lo que dice bienaventurados los que ven y no ven espiritualmente, ven en tu corazón. O sea, tú entiendes, tú recibes revelación en tu corazón, porque es tu espíritu que recibe revelación de las cosas de Dios. Entonces, todas estas cosas que Dios está hablando para estos días, podemos estar oyéndolas, pero si no ponemos de nuestra parte para buscar de Dios todos los días, entonces va a haber algo que Dios no puede revelar a nuestras vidas hasta que esto comience a acontecer. Vamos a hablar de el que hizo Jesús. Resucitó de los muertos. Pues vamos a hablar un poquito de eso, de la resurrección de Jesús y de nuestros cuerpos, porque yo creo que es bien importante lo que va a acontecer y lo que va a suceder. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a hablar de las cosas mortales e inmortales. 51. 15:51. 1 Corintios. Y aquí vemos de qué pasar con tu cuerpo. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? ¿Y qué va a suceder cuando tú te vayas de este mundo? Dice aquí en el versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No estamos hablando de que cuando llegamos a la iglesia estamos dormidos. Estamos hablando de que cuando una persona muere, se va de este mundo. Y quiero explicar esto bien para que no se me vaya por otro lugar, que no entienda. Cuando una persona se muere, se va, una persona cristiana que ha nacido de nuevo, cuando esa persona se va de este mundo, la palabra dice que están durmiendo, se van para el cielo. ¿Ok? Y dice, pero todos seremos transformados. En otra palabra, ¿qué va a pasar? Este cuerpo se va a ir. O sea, este cuerpo se va a quedar, pero el espíritu se va a ir con el Señor. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a estar en la presencia de Dios. Ahora, tanto el cuerpo de arriba, la persona que muere y se va para el cielo, y el cristiano que está aquí abajo, vamos a ser transformados. Eso quiere decir que vamos a recibir un cuerpo diferente. No es que vamos a cambiar de persona, pero vamos a cambiar, o sea, que vamos a explicar lo que es un cuerpo espiritual. Jesús, cuando resucitó de los muertos, se levantó de los muertos, y Él vino y se le apareció a los discípulos. Se le apareció, ya ustedes saben eso. Se le apareció a los discípulos. Entonces, Él, en una ocasión, ellos estaban en el mar, y Él estaba asando un pescado. Y Él había resucitado de los muertos. Tenía un cuerpo transformado, glorificado, que podía comer. Entonces Jesús comió
con el cuerpo transformado o el cuerpo que es espiritual, y él vino y estaba comiendo con un cuerpo espiritual. En otras palabras, el cuerpo de él podía estar aquí un momento y puede estar en otro lugar, en una ciudad o lo que sea, porque era un cuerpo glorificado, era un cuerpo cambiado, transformado. Entonces, eso es lo que va a pasar con nosotros. Este cuerpo natural va a cambiar. En otras palabras, cuando nos vayamos de este mundo, si Jesús no viene todavía, y vamos a explicar un poquito mejor, vamos a estar aquí todavía, pero este cuerpo va a ser transformado. Todos vamos a ser transformados. Los que están arriba, pues ya subieron, ya están allá con el Señor, ya fueron transformados, pero nosotros que estamos aquí todavía necesitamos que este cuerpo sea transformado. Por eso dice, os digo un misterio. ¿Qué es? Un misterio, está escondido. Y yo creo que es necesario entender esto. No todos dormiremos, no todos vamos a irnos todavía, pero todos seremos transformados, sea todavía nosotros aquí o cuando lleguemos allá arriba. Ok, entonces, más el 52. Aquí comenzó a hablar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ok, aquí vemos otra vez, en abrir y cerrar de ojos, así, bien ligero, al final de trompeta, o sea, la trompeta va a venir. Estamos hablando de un arrebatamiento, estamos hablando de cuando Jesús levanta la iglesia y venga por la iglesia. Usted debe entender, y como cristiano debe entender que Jesús viene por la iglesia y viene pronto. ¿Ok? Pero tenemos que ver el proceso de lo que va a acontecer. Al cerrar de los ojos va a ser bien ligero. Al final de la trompeta se va a tocar una trompeta. Porque se tocará ¿qué? La trompeta. Y los muertos serán resucitados. Los muertos. En otras palabras, los que están allá arriba van a venir por su cuerpo que está aquí abajo. Y van a resucitar. Porque estamos hablando de arrebatamiento. Entonces, vemos que esto tiene que ver con la revelación, con un misterio. Está escondido, pero va a ser revelado. Los muertos serán resucitados, incorruptibles, sin corrupción ninguna, incorruptibles. Porque va a ser un cuerpo glorificado. Y nosotros seremos transformados. Los que se quedan, todavía que primero los muertos, los que vienen de arriba vienen primero y van a venir y van a ser transformados, pero nosotros que estamos vivos, entonces este cuerpo va a ser transformado de un abrir y cerrar de los ojos. Este cuerpo ya no va a ser incorruptible, no va a ser corruptible, va a ser incorruptible. Y este cuerpo va a cambiar totalmente. Por eso, hermanos, tenemos que tener esperanza y tenemos que entender que hay un futuro para la iglesia, que hay un futuro mejor, y tenemos que gozarnos porque tenemos una esperanza de que este cuerpo va a ser cambiado y transformado. ¿Ok? En el versículo 53. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Dice que es necesario que esto corruptible, este cuerpo que natural es corruptible, se daña, se corrompe. Pero dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. En otras palabras, este cuerpo va a cambiar. Este cuerpo va a ser incorruptible. Aunque ahora estamos en este cuerpo natural todavía, pero este cuerpo va a ser transformado y cambiado a ser incorruptible, que no puede ser dañado de ninguna forma u otra. Y esto mortal, esto mortal, tenemos un cuerpo que mortal, natural, que se muere y después que se muere, pues hay que enterrarlo, ¿verdad? Porque es un cuerpo que es mortal. Va a haber ¿qué? Una vestidura o se vista de inmortalidad. Cuando está hablando de se vista de inmortalidad, está hablando de cosas grandes, de un cuerpo sobrenatural, como el de que Jesús, que a pesar que tenía un cuerpo que natural por un tiempo, pero cuando resucitó de los muertos y se sentó a la diestra del Padre, se cumplió la profecía de que Él iba a resucitar de los muertos y nos iba a redimir a cada uno de nosotros.
Y eso quiere decir que ya ahora Él pudo venir a la tierra otra vez. Y vino y se le apareció a los discípulos. Y a algunos 500 se le apareció también. Él se le apareció, pero era un cuerpo incorruptible, inmortal. Un cuerpo sobrenatural. Donde podía comer, pero podía moverse como cualquier otro cuerpo, pero no era el mismo, porque Él podía entrar y salir, porque era un cuerpo celestial, vamos a ponerlo de esa forma, de Dios, de parte de Dios. Vamos a explicarlo otra vez, porque es necesario que esto corruptible, que este cuerpo natural, se vista de incorrupción, se va a vestir de incorrupción. Ya no, el pecado no va a poder entrar ahí más, porque tenemos un cuerpo incorruptible. Y esto mortal, este cuerpo mortal que es natural, se va a vestir de inmortalidad, de una vida eterna, de que ya nosotros estamos listos para ir para el cielo y que va a haber algo grande que va a acontecer. Sí, lo va a estar. No. Exacto, puede moverse por donde quiera. No tiene en las paredes, ninguna pared va a poder detener que se mueva, salir, entrar, lo que sea. Es un cuerpo inmortal, incorruptible. En otras palabras, es un cuerpo que Dios ha preparado para nosotros. No era para Jesús nada más, es para nosotros. Él vino como un hombre natural y se despojó de toda divinidad. Pero entonces cuando él fue al infierno, ¿verdad?, compró la redención para nosotros, para andar con Él, para vivir una vida sobrenatural. O sea, tenemos que ver algo, que Dios nos ha escogido para esto, para vivir una vida sobrenatural. Y todo comienza con este cuerpo natural. Dentro de nosotros tenemos cosas incorruptibles, porque está dentro de nuestro corazón. Y esas cosas incorruptibles se va a manifestar, porque cuando tú recibes la palabra de Dios, tú estás recibiendo cosas incorruptibles que son sobrenaturales. Cuando tú recibes la palabra, no estamos hablando de cualquier libro, estamos hablando del libro de Dios o de la Biblia, de que cuando tú recibes la palabra del Señor, tú estás recibiendo la misma presencia de Dios que es la palabra que tiene tú adentro para manifestar un futuro que Dios ha preparado para ti, que se llama un cuerpo glorificado. Ok, espero que me entendieron por ahí. Ok, entonces, yo sé que esto es un poquito difícil, por esto trato de explicar lo mejor que pueda, por el Espíritu Santo, la ayuda de Él. Versículo 54. Y dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es el muerto, es la muerte en victoria. Ok. Y cuando esto corruptible, este cuerpo natural, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Se va a vestir. ¿De qué? De incorrupción. Este cuerpo no va a ser el mismo. Porque cuando estamos hablando de este cuerpo natural, estamos hablando de que este cuerpo puede caer en pecado. Este es natural. Pero recuerda que este cuerpo natural, tú tienes una vestidura adentro que se llama la nueva creación. La nueva creación tiene que ver con la vida de Dios en nosotros adentro. ¿Dónde vive Dios? Adentro. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Adentro de nosotros. Tú tienes una vida de inmortalidad, de incorrupción dentro de ti, que se llama el poderoso de Israel, okay, que se llama Jesús, que nos salvó. Dentro de ti, tú tienes cosas sobrenaturales. Tú tienes cosas eternas dentro de ti. Ahora, afuera, este cuerpo puede pecar. Y si tú permites que vamos a poner, tú decides si vas a pecar o no pecar. Pero tú tienes el poder para no pecar. Porque ya tú tienes la nueva creación dentro de ti, para que tú te puedas levantar y tú puedas vencer el pecado. Porque el problema del pecado es lo que nos ha dañado al hombre, nos ha maldecido. Pero ahora Dios tiene un plan. Y yo creo que esto es bien importante, que nosotros entremos en el plan de Dios.
en el plan de Dios, de qué Dios quiere hablarnos y decirnos sobre estas verdades, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, que es como la vestidura. O sea, el Señor lo pone como una vestidura. Dios te va a vestir con la palabra, con un cuerpo diferente, con un cuerpo celestial, porque eso es lo que es, un cuerpo celestial, un cuerpo que se puede mover para donde quiera, sin tener problemas de tiempo, de nada, de pared, de lo que sea. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿cuándo se va a vestir? Cuando te vayas, o cuando Jesús venga por ti. Ok. Cuando hablamos, y vamos a explicar porque cuando hablamos de rapto, la palabra rapto, el rapto no se encuentra en la palabra, aquí no se encuentra en la Biblia. Se encuentra la palabra arrebatamiento, que Dios va a arrebatar la iglesia. Se va a llevar de este mundo y viene la gran tribulación. O sea, si usted cree que ahora están las cosas malas, van a estar peor todavía en la gran tribulación. Y yo no quiero quedarme aquí, ni ustedes tampoco. Pero tenemos que ver que Dios ha preparado algo grande para nosotros. Y esto mortal se va a vestir ¿de qué? De inmortalidad. Va a llegar el momento, va a llegar el día, que cuando tú te vayas por este mundo, este cuerpo se va a quedar. Se va a quedar, sea en el fuego o lo que sea en la tumba, donde quiera que esté. Pero el espíritu de la persona y el alma se va a ir con el Señor. Entonces eso quiere decir que se va a vestir de incorrupción. Y esto mortal, que es natural, se va a vestir de inmortalidad. O va a ser algo sobrenatural que no va a ser mortal, que no va a ser afectado por el pecado. Porque el problema de nosotros es que el pecado ha dañado nuestra relación con el Señor primeramente. Ha dañado la relación con el Señor. Porque este cuerpo, especialmente cuando no conocíamos al Señor. Yo no sé si tú me estás entendiendo, porque antes tú no entendías nada de esto. Yo me recuerdo, yo no creía, yo ni sabía que había Dios. Y yo estaba vestido de inmortalidad, no tenía nada de Dios. Tenía conceptos del Señor, tenía ideas del Señor, pero no tenía la vida de Dios. Esa es la diferencia de un cristiano, que tú tienes la vida de Dios operando en tu corazón para poder darle frente al pecado, a la desobediencia, a la rebelión, a la falta de amor, todas estas cosas que este cuerpo quiere. Porque este cuerpo mío quiere pecar. Porque es un cuerpo que es mortal, que está vestido de corrupción. Este cuerpo tiene que ser transformado. Por eso Dios dice que este cuerpo va a ser cambiado y transformado, y ya el pecado no va a señorear sobre este cuerpo. ¡Wow! ¡Qué tremendas promesas! Padre Santo. Son cosas de misterio. Ya le hemos leído que es un misterio. Está escondido. Son cosas que algunos no entienden, pero la van a entender más adelante. Recuerda que los discípulos no entendieron todo lo que Jesús dijo y hizo. Pero ¿qué pasó? Más adelante entendieron. Dios, el Espíritu Santo vino, le abrió el entendimiento, y ellos podían entenderlo de que Jesús había resucitado para salvarlos a ellos, para que entonces el Espíritu Santo fuera enviado para aquí la tierra. El Espíritu Santo siempre va a permanecer aquí en la tierra. ¿Ok? No está en el cielo, Él está aquí abajo. Y se va a quedar aquí abajo, porque aun cuando se vaya a la iglesia, todavía el Espíritu Santo va a trabajar con los judíos. Y con algunos que van a ser salvos en este tiempo de tribulación, gran tribulación. Viene una gran tribulación, donde el diablo se va a ir y va a reinar 7 años y medio. Y aun cuando hagan el templo los judíos, él va a sentarse allí y pasarse como Dios. Él va a traer paz donde no había paz. Pero no es paz, es pura manipulación. Y yo quiero decir una cosa: el espíritu de iniquidad está operando todavía. El espíritu de iniquidad está operando todavía en el gobierno, en la gente, en las empresas. Porque es el pecado, lo que tiene que ver con las redes sociales. Tienen que ver, ya uno no puede hablar ciertas cosas en las redes sociales, porque ya le quitan
lo quitan de Facebook, lo quitan de Twitter, lo quitan de... ¿Entiendes? Tienes que tener cuidado hasta lo que tú hablas. Y todo esto está cambiando. Porque el sistema de este mundo va de peor en peor. Pero la iglesia va de gloria en gloria y poder en poder. Y esto es lo que tenemos que entender. Más importante, tenemos que cuidar este cuerpo. Porque esto va a haber una vestidura. Y Dios va a limpiarnos. Va a haber una limpieza. Y Dios va a venir y nos va a rescatar de todas estas cosas que estamos pasando aquí en la tierra. Gloria a Dios. Hay esperanza. Yo creo que esto nos lleva a tener una esperanza que vamos a tener un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesús. Wow. Y que ya no va a haber enfermedades, no va a haber tristezas, sino que va a haber gozo, va a haber alegría. Vamos a estar en la presencia de Dios. Esa es la esperanza de los cristianos que han nacido de nuevo, que permanecen buscando de Dios. Esas son las promesas que Dios ha preparado para la iglesia. Ok, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, el problema de la muerte era que antes no teníamos salvación, pero ahora tenemos esperanza. Porque Cristo Jesús resucitó a los muertos y se levantó y está sentado a la diestra del Padre. Y ahora tenemos el pecado era lo que no nos daba la victoria. Pero ahora se olvida es la muerte. Ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Y desde ahora, quiero decirle ahora, desde hoy, desde ahora, todos los cristianos, todos los que han nacido de nuevo, la muerte no tiene autoridad sobre ti. Tú vas a permanecer para siempre. Claro que hay un infierno y los que van al infierno van a permanecer también en el infierno. Pero estamos hablando de una esperanza que nosotros tenemos. De ausente del cuerpo, presente con el Señor, como dijo Pablo. Wow. Qué tremendas verdades que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto puede ser un misterio para muchos, pero yo creo que para los cristianos debe ser una revelación. Debe ser un encuentro. En entender que tenemos una esperanza de que estamos sufriendo aquí abajo, pero es temporal, es por un tiempo. Los calores que estamos sufriendo, los fríos, aleluya, y todas esas cosas, las comidas y todo esto, no va a haber problema con nada de eso, porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Y tenemos esperanza de que Dios tiene cosas grandes preparadas para cada uno de nosotros. ¿Qué dice del pecado? ¿Qué dice el pecado? En el versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? O el ataque. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde el sepulcro, tu victoria? En otras palabras, el sepulcro o la muerte ya no tiene victoria sobre ti, sobre nosotros. Porque tenemos esperanza de que Dios nos va a arrebatar y de que vamos a ser cambiados y transformados cuando Él suene la trompeta. Oh, gloria a Dios. Cuando suene la trompeta, Dios va a levantar una iglesia. Dios va a preparar una iglesia y va a haber cosas y que vamos a ser transformados. Wow. Tener un cuerpo diferente. No vamos a sufrir ya. No hay enfermedades que nos puedan tocar, ni virus 19 o 20 o 25, de lo que sea. ¿Por qué? Porque ya este cuerpo ya fue transformado, porque ya Dios lo dijo y Dios lo ha preparado, y lo que Dios le dijo y lo que Dios dice se puede decir que ya está escrito, ya está decidido. No, la cosa es que a veces creemos, bueno, uno dice, ay, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué me siento así? Mire, piense esto y ponga eso en su corazón, que los días mejores vienen. Y que Dios tiene un mejor plan para ti. Esto es por un tiempo. Todo es por un tiempo. El sufrimiento es por un tiempo. El pecado es por un tiempo. Las cosas que tú estás pasando ahora es por un tiempo. Las aflicciones, las inseguridades que tú tienes y todas estas cosas que uno está pasando en este mundo. Que uno no, malas noticias y toda esta opresión y depresión que nos ha venido a cada uno de nosotros, que cada vez que
Antes de levantarnos de nosotros, ya estamos siendo oprimidos por cosas que nos vienen a la mente y por problemas diariamente que nos vienen. Diariamente. Pero va a llegar un día de descanso. Va a llegar un día donde tenemos la esperanza de que Dios va a hacer algo con nosotros y con este cuerpo. Y tenemos esperanza de que el Señor nos ha preparado un lugar, una morada para nosotros. Wow. Por eso, vamos a ver otra escritura para explicarlo un poquito mejor también, si no lo entendieron. Primero Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Entonces, aquí vemos Pablo otra vez hablando de estos principios sobre cuáles son bien importantes. Dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ok, aquí vemos otra vez, está hablando el apóstol Pablo, hablando de lo que dijo Dios, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Esto es palabra de Dios, en otra palabra. Que nosotros, que vivimos, que estamos aquí todavía, que habremos quedado hasta la venida del Señor. En otras palabras, que vamos a estar aquí todavía cuando venga el Señor. ¿Y cuándo va a venir el Señor? Cuando suene la trompeta. Pronto. No le podemos poner fecha porque eso no es bíblico. Dios, es más, ni Jesús sabe el día que va a venir a la iglesia otra vez, por la iglesia. Solamente el Padre sabe cuándo es que Jesús viene por su iglesia. Wow. Imagínense cómo va a estar la gente. Los que van en un avión piloto que son cristianos, se va a caer. Va a ser un desastre. Imagínate cuando estén los cristianos de momento y se van a ir del mundo. ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué van a pensar? Muchos van a decir, bueno, lo mejor que pasó es que se vayan, porque eran problemáticos. Eran demasiados, eran puros problemas los cristianos aquí en la tierra. Qué bueno. ¿Y tú sabes qué? Posiblemente digan que un hombre vino, porque están hablando de eso ya. Estamos hablando que están esperando que vengan los ángeles caídos, que van a venir y van a decir que nuestros padres fuimos creados por ellos y no por Dios. Eso ya lo están hablando. Ya están diciendo que nosotros no fuimos creados por Dios. Los padres de nosotros son los ángeles que vinieron, que estaban aquí primero que nadie. Y ellos fueron pues nacimos por ellos. Wow, qué mentira. Muchos se van a tragar eso. Se lo van a comer, se lo van a saborear. Porque lo van a creer. Hay cosas que necesitamos entenderlas por medio de la revelación, por medio del encuentro, por medio de la palabra. Por lo cual decimos eso en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, los que están vivos, y venga el Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. En otras palabras, no vamos a ser primeros, sino que ellos van a ser primeros. Que van a recibir el cuerpo que dejaron aquí en la tierra, y van a recibir el cuerpo, y nosotros vamos a ser transformados, con cuerpo y todo. El cuerpo natural se va a convertir en cuerpo incorruptible. Wow, qué tremendo, ¿no? Yo creo que nosotros vamos a estar aquí. Yo creo que yo voy a estar aquí todavía, vivo, cuando la trompeta suene. Aleluya. Y venga el Señor por la iglesia. Algunos cristianos no entienden eso, ni lo creen. Estas son promesas que necesitamos revelación para recibirla, porque eso va a acontecer. Estos son los acontecimientos. Proféticamente, de esto se ha profetizado. En el Viejo Testamento se ha profetizado de esto que va a acontecer. Imagínense cuando se vayan todos los cristianos de este mundo. ¿Cómo se va a quedar las economías de la gente? De las empresas. Se van a quedar sin gente. Wow. Y van a decir, ¿qué pasó con los cristianos? Y imagínate los que recibieron la palabra y se quedaron. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a pasar por una gran tribulación y va a ser bien difícil ser cristiano cuando el gobierno del anticristo comienza a reinar.
Y eso va a acontecer. Esto viene, por ahí viene. Si ahora estamos sufriendo por los gobiernos, la corrupción que hay, las mentiras, el fraude y todo esto manipulación de los gobiernos que ahora tienen cosas escondidas que ellos mismos no dicen nada, todo está tapado. Pero va a llegar el tiempo donde lo que está en secreto va a ser revelado. Y Dios va a revelar la intención del corazón de la gente. Imagínense el gobierno ahora. Imagínense ahora cuando venga el anticristo y tome control de los gobiernos, de toda la tierra. Le van a creer porque va a haber señales. Y todo el mundo van a correr las señales, pero son falsas señales que van a venir. Y mucha gente van a seguirle al anticristo. Y va a doblar rodillas, lo van a adorar. Pero gloria a Dios que la iglesia no va a estar aquí. Gracias, Señor. Porque todavía el 666, la marca de la bestia, va a venir y se va a hacer. Estas inyecciones que le están dando, que dicen que ahora que quieren pasar una orden que tú no puedes viajar en avión a menos que no tenga pasaporte. Y quieren pasar esta ley de la inyección. ¿Por qué quieren la inyección para todos? ¿Por qué le están pagando a ciertas personas en California para que tomen la inyección esa del virus? Yo no tengo ningún comentario sobre eso, pero yo lo que quiero decir que la marca de la bestia viene también y viene por algo similar. Es una inyección, algo que le van a poner en el cuerpo. Y eso y no va a poder vender ni comprar nadie sin eso. Ahora mismo el gobierno quiere controlar todo. Las fábricas, lo que tiene que ver con la gente, ya uno no tiene la libertad de decir lo que uno quiere decir. Ya te sacan de las redes sociales si tú hablas fuera de las leyes de ellos. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿qué va a pasar más adelante? Yo no quiero ni estar, ni ustedes tampoco. Digan amén, aunque sea. ¿O se quieren quedar? ¿Se quieren quedar? Ok. Por eso les digo, hermano, que estos son misterios que van a ser revelados para estos días, pero tenemos que recibir lo que Dios nos está hablando para entender los propósitos de Él. Por eso cual decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, los que se fueron con el Señor. Porque hay alguna enseñanza que los que duermen están en la tumba todavía. Eso no está ahí. En el versículo 16, para aclarar un poquito más. ¿Están listos para recibir? Porque el Señor mismo, con la voz del mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Wow. Casi nada. Viene esa voz del cielo. Viene una voz del cielo. Viene una trompeta que va a sonar. Es que no le gustan los ruidos. Yo no sé qué va a hacer, porque va a haber una trompeta. Porque el Señor mismo, con la voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hay una trompeta de Dios. Wow. Descenderá del cielo. Dios viene por su iglesia. Viene por la iglesia. Y todos los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Todos. Alrededor del mundo. Wow. Negros, blancos, amarillos. Y ahora hay tanta cosa que si soy latino, que si soy amarillo, que si soy negro, que si soy blanco, que si soy esto. Todos somos lo mismo. Mire, la piel no tiene nada que ver con lo que hay adentro. Todos somos iguales. Nadie es mejor que nadie. ¿Entiendes? Ni somos racistas tampoco. Nos amamos. Gloria a Dios. El blanco, el negro, el gordo, el flaco, de quien sea, el huesudo, pues, lo que sea, quien sea. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitan primero. Va a haber un arrebatamiento. ¿Y cuántos están preparados? Tanto, esos amenes un poquito pobres, pero está bien. Aleluya. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Aunque no lo entiendan. Mira, tú no tienes que entender todo. Lo que tiene que ver que esto va a acontecer y saber que va a acontecer. Yo no sé cómo va a ser el cielo. Tengo una idea. Pero no sé cómo va a estar allá en el cielo y cómo va a estar todo. Porque en parte conocemos, en parte entendemos. Pero es en parte.
Pero cuando lleguemos a Él, vamos a conocerle cara a cara. Wow. Cuando estemos allá arriba, lo vamos a conocer cara a cara. Ahora lo estamos conociendo. Ahora Dios nos está revelando. Nos está revelando ciertas cosas. Y esto tiene que ver con lo que Dios está revelando. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, Señor. Wow. Con Él. Nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos todavía. Cuando suene la trompeta, estamos vivos todavía aquí en la tierra. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. ¿Vamos qué? Primero ellos vienen, reciben el cuerpo, y ahora nosotros, los que estamos aquí, vivos todavía, vamos a ser arrebatados y vamos a estar juntamente con ellos. ¡Wow! El cielo va a estar lleno de hermanos cristianos que han nacido de nuevo, que van directamente para el cielo. ¡Wow! Hay esperanza, hay esperanza. Este sufrimiento que estamos pasando por ahora es temporal. Somos peregrinos, estamos pasando por esta tierra. Pero tenemos esperanza de estar en la presencia del Señor. Y por eso yo me gozo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a recibir en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! Qué mejor, qué tremendas promesas, aunque sufrimos aquí abajo. Aunque es por un tiempo, todo es por un tiempo. No te desanimes. No te vayas atrás porque ves todo lo que está pasando con el mundo y no te salen las cosas como tú quieres. Porque a veces dependemos de nosotros y no estamos dependiendo de Dios. Pero yo creo que este es un tiempo muy diferente donde Dios va a hacer cosas grandes y poderosas. Porque dice más adelante en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Aliento, toma aliento con estas palabras. Que hay una vida mejor después de esta. Que no nos vamos a quedar aquí sufriendo el resto de nuestra vida. Todo es temporal. Y dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con estas verdades. Que Dios lo ha escrito. Y todo lo que Dios ha escrito se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de la palabra. Dios es un Dios de que está revelando todas estas cosas para que nosotros andemos en vida nueva. Ahora, ¿qué estamos hablando de todo esto? Estamos hablando de cosas escondidas, encubiertas. Estuve hablando de Abraham la vez pasada y Dios le dijo a Abraham, no encubriré a Abraham los secretos, lo que está escondido. No lo encubriré, el futuro, que somos nosotros. Wow, no lo encubriré, se lo voy a revelar a él. O sea, hay cosas que Dios quiere revelarnos a nosotros que tiene que ver con lo que está escrito. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor se va a cumplir para estos días. Y tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesús. Y tiene que ver con un futuro mejor. Porque nos vamos a vestir de una vida muy diferente a la que tenemos ahora. Esta vida que tenemos ahora de sufrimiento, eso se va a terminar. Todo esto se va a terminar. Porque vamos a ser vestidos con una vida muy diferente. Con la vida de Jesús. Totalmente. Ahora estamos vestidos temporalmente por algo temporal. Porque todavía Jesús no se ha revelado, pero tenemos la palabra dentro que es eterna. O sea, tú tienes que ver algo, que cuando tú recibes la palabra del Señor, tú estás recibiendo cosas eternas. Jesús es eterno. Cuando tú recibes la palabra en tu corazón, tú estás preparándote para el cielo. Por eso tenemos que tener palabra para tener un encuentro con lo que Él dice y con lo que Él está hablando para estos días. Entonces, hoy tenemos un poquito de tiempo porque me dijeron que tenían más tiempo hoy. Esto va para largo. En el Salmo 78, quiero hablar sobre el versículo 1, sobre cosas que van a ser están escondidas, que van a ser reveladas. Y la razón por eso es porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Este salmo dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Mi ley.
Inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas. Pero el versículo 1 dice, escucha, pueblo mío. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? ¿Qué Dios nos está hablando? Lo importante que es lo que Dios dice. No lo que el hombre diga necesariamente. Es lo que Dios dice. Escucha, pueblo mío. Mi ley. ¿Por qué mi ley? Porque en la ley está la palabra. Y la palabra es la vida de Dios. La ley, claro, en el Antiguo Testamento tiene que ver con la ley, que era la palabra de Dios, con mandamientos, que tiene que ver con un preparación, que Dios estaba preparando el pueblo de Israel para que recibiera la ley, para que fueran obedientes. Entonces, la palabra ley tiene que ver con cosas que están escritas, que Dios estableció. Inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. ¿Y por qué Dios quiere eso? ¿Por qué inclinar nuestros oídos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios que Dios nos está hablando? Porque Dios tiene un futuro para nosotros. Ya hemos hablado del futuro que nosotros tenemos. El futuro de nosotros no es morir, sino vivir. Y eso quiere decir que tenemos una esperanza, que nos vamos a ir con el Señor. Y que Dios va a cumplir lo que Él dijo, porque ya está escrito. Pero tenemos que hacer, escuchar. Escuchar es poner atención. Y saber que lo que estamos escuchando va a ser algo que nos va a edificar, que nos va a ayudar. Escucha, pueblo mío. Ahora no somos pueblo de Dios, ahora somos hijos de Dios. En el Viejo Testamento está hablando del pueblo de Israel, pueblo mío. Pero ahora en el Nuevo Testamento estamos hablando a los hijos de Dios. Mi ley, mi palabra. Inclinad vuestro oído. Inclinar vuestro oído es una acción de tu parte de poner atención y de poder recibir la revelación de lo que Dios nos está hablando. Para no andar en secretos de los secretos de Dios. Por eso dice, vuestros oídos a las ¿qué? A las palabras de mi boca. Una cosa, creímos lo que estaba hablando nosotros ahí en esa escritura en 1 Corintios 15. Creímos lo que estaba hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿De qué hemos hablado? ¿Lo creímos? Si nos inclinamos o recibimos la revelación de lo que Dios nos está hablando, entonces vamos a recibir las promesas de Él. Las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas, todo lo que Dios dice, lo quiere cumplir en ti. Por eso yo quiero que te entiendas que tú tienes la autoridad del cielo. Tú no tienes la autoridad que tú tenías anteriormente. Tú tienes la autoridad del cielo para poder resistir al diablo y de vosotros huirá. Y eso está en cómo tú oyes, cómo tú pones atención, cómo tú vives, qué relación tú tienes con el Señor. Porque inclinar vuestro oído cualquiera lo hace. Inclinar los oídos aquí quiere decir que tú vas a poder ser un hacedor de la palabra de la boca de Dios. Porque dice ahí, inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca, no la boca del hombre. No que dice el hombre, lo que dice Dios. Y eso es lo que es más importante, que estos son principios que están escondidos, que van a ser revelados para estos días. Y va a ser por medio de una persona, un joven, un matrimonio, quien sea, que se atreve y ser atrevido en ese sentido para recibir las promesas de Dios, para no perder la venida del Señor. Porque todo esto tiene que ver con una preparación de la venida del Señor, que Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y viene por una iglesia que no está contaminada, que no está haciendo lo que el mundo está haciendo, ni está oyendo, ni está perdido, y está viviendo una vida de santidad, una vida separada para Dios. Aleluya. ¿Y por qué Dios quiere eso? Porque Dios quiere una iglesia que dé un ejemplo aquí en la tierra. Porque hay pocos ejemplos de personas que deben dar buen ejemplo y no lo están dando, pero Dios ha escogido la iglesia para que represente a Él aquí en la tierra. Y por eso Él dice, inclina, escucha mi ley, inclinad vuestros oídos. ¿A qué? A las palabras de la boca de Él. Está hablando Dios. No solamente vivirá el hombre de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. Esto lo dice Dios.
Esto no se escribió ahí para simplemente llenar un vacío. No, esto se escribió porque es algo que te va a ayudar, que te va a levantar, que te va a preparar para la resurrección, para la venida de Dios. Cuando suena la trompeta, ahí te vas. Esto te prepara para las cosas que Dios ha preparado, para la iglesia, para ti, para el futuro de tus hijos, porque tú eres también un ejemplo para tus hijos. Y el ejemplo que tú le das a tus hijos, eso es lo que van a seguir. Quizás posiblemente cambien más adelante, pero si tú le das un buen ejemplo a tus hijos, la tendencia de ellos es seguir ese buen ejemplo, porque has sabido que tú lo has vivido y que te ha funcionado. Y ellos, aunque no digan nada, lo están recibiendo. Aleluya. Que el muchacho está recibiendo ahí, está meditando. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Porque son cosas que se graban. Se graban. Aleluya. ¿Cuántas veces? Vamos a poner una cosa. ¿Te recuerdas cuando tú andabas con los mariachis y la música y te recordabas de cierta música de cuando tú estabas en el mundo? ¿Te recuerdas? Y como que de momento te lleva la mente a esa música de antes. Y de momento, y como que de momento tú te mueves para aquí, para allá, y ¿entiendes? Porque vino algo que tú oíste, que lo escuchaste, que se grabó, y posiblemente no te diste cuenta que estaba ahí, pero estaba ahí. ¿Te has dado cuenta que hay algunas cosas del mundo que se ha grabado en ti que todavía están ahí, todavía quieren manifestarse? Esto nos pasa a todos, porque estamos en un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal, que se muere, que se daña, que se enferma. Pero va a llegar el momento que va a sonar la trompeta otra vez. Wow. Estamos sonando la trompeta hoy, gloria a Dios. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que preparar. Mira, Dios viene por una virgen, que se llama la iglesia. Una virgen es una que no es contaminada con nada, que no ha sido adulterada por ninguna razón o dañada. Una virgen es algo, es una iglesia limpia, una iglesia dispuesta a esperar al novio. El novio viene y va a haber unas bodas allá arriba, las bodas del Cordero. Wow. Allá vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Una boda para todos. Y todos están invitados. Tanto. Pero que quiero decir es que tenemos que prepararnos. Tiene que haber una preparación. Tiene que haber una preparación. Inclinar vuestro oído tiene que ver con poner atención. Poner atención, pero tiene que ir más allá de poner atención. Tú tienes que ser un hacedor de lo que tú estás recibiendo para prepararte para la resurrección de este cuerpo. Ahora, el versículo 2. Aleluya. Hay una versión que quiero leer aquí. El versículo 1. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que te digo. El versículo 2. El versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos. ¿Qué estaba diciendo Dios? Cosas escondidas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Las cosas escondidas de Dios son las que van a llevarte para el cielo. Wow. Yo voy a repetir esto porque necesito oírlo otra vez. Las cosas escondidas son las cosas que tú necesitas para ir para el cielo. De la palabra. No de otra cosa, de la palabra. Porque todo tiene que ver con revelación. Por eso la Biblia dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de revelación. Entonces, si tú no te recibes la revelación por medio del Espíritu Santo, entonces simplemente vas a ser un cristiano o un cristino, que parece cristiano, pero no suena casi como cristiano, pero no lo mismo. Los cristianos verdaderamente van a dar un ejemplo de Jesús aquí en la tierra. Los cristianos darán otro ejemplo. Pero lo que quiero decir es que Dios está preparando para la resurrección. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Abriré mi boca en proverbios o en parábolas. Cosas que tienen que ver con la tierra, con un mensaje espiritual para nosotros. Proverbios, cosas escondidas. Por eso Salomón, que escribió el libro de Proverbios, debemos leerlo, porque hay mucha sabiduría ahí. Dígame, gracias.
A ver, cosas escondidas. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Cosas escondidas. Cosas escondidas, pero no debe estar escondida para ti. Están escondidas para los que no conocen a Jesús. Por eso cuando leímos en Lucas 18, estuvimos hablando de que las cosas escondidas, Cristo lo habló. Cosas escondidas, pero yo no entiendo. Porque no era el tiempo y no tenían la revelación del Espíritu Santo. Y después entendieron. Hay cosas escondidas que tú no entiendas ahora, pero las vas a entender más adelante. Tranquilo, tranquilo. Mira, lo más importante que hemos hablado hoy, que Cristo viene por su iglesia y que la iglesia va a ser arrebatada y que tú te vas a ir con Jesús. Eso es lo más importante que hemos hablado. Lo hemos explicado. Pero lo que te quiero decir es que ahí tenemos una esperanza que no es del mundo. Es la esperanza que Dios nos ha dado de que vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. ¡Wow! Para siempre. No es un ratito, no es por un tiempo, es para siempre. Y eso lo dice la palabra. Gloria a Dios. Imagínense qué tremendo sería allá arriba. Yo he estado oyendo de personas que han ido al cielo. ¡Wow! Y han visto cosas allá arriba. Flores que nunca han visto. Una presencia muy diferente. Un ambiente muy diferente. Una alegría, un gozo, una paz que aquí no la hay. Yo quiero ir para allá a ver todo eso. Y todo tiene que ver con el arrebatamiento de cuando Dios venga por su iglesia. Y nos vamos a estar juntamente con Él. Abriré mi boca en Proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, desde el principio de la creación. Dios está hablando cosas secretas que van a ser reveladas. Más adelante, en el versículo 3, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Está hablando el pueblo de Israel. Las cuales hemos oído y entendido. ¿Qué es lo que le estaba hablando? O sea, está hablando en el Viejo Testamento de cómo Dios le habló y entendieron algunas cosas, no todas, pero entendieron. Algunos de ellos entendieron. Moisés entendía. David, Salomón recibió revelación de quién es Dios, de quién es. Muchos profetas hablaron, Elías, Eliseo, tenían entendimiento de quién era Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora el Espíritu Santo ha aparecido para darnos entendimiento y revelación de las promesas que Dios. Ellos escribieron de todo esto en el Viejo Testamento, pero no lo recibieron. Y ahora nosotros lo recibimos. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Qué tremendo que también tenemos que contarles a los niños, a los jóvenes, a esta creación, a esta generación, de las cosas que hemos recibido. Tenemos que hablarles de la resurrección del Señor, de que vamos a estar con el Señor, que hay esperanza para nosotros. El mundo necesita entender esto. En el versículo 4, para terminar, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Wow. Qué tremendo. No lo ocultaremos esta verdad a nuestros hijos. No lo encubriremos. O sea, dígaselo a sus hijos. La esperanza que tenemos. La palabra. Instruye a su hijo en su camino, y cuando fuese grande no se apartará de él. Los padres deben estar instruyendo a sus hijos en la verdad, de que se graben en el corazón, y cuando fuese grande ya no se van a apartar de él. Lo mejor que tú le puedas decir, no un carro nuevo, una casa nueva, no es dinero del banco. Lo mejor que tú le puedas dar a tu hijo es palabra de lo que tú has recibido de revelación, de cosas eternas que Dios te ha revelado, para que ellos puedan tener un fundamento. Un fundamento. De cuando venga el diablo por ahí a decirle cosas y todas estas cosas, ya estén con fundamento. Y hayan creído que ese fundamento no los va a mover, porque estamos hablando de un fundamento eterno. Porque la palabra es eterna, y cuando ellos reciben este fundamento de la palabra, no se van a mover por lo que digan por ahí, y lo que está pasando por ahí, y todas estas opiniones, y todas estas fraudes, y todas estas mentiras, todas estas manipulaciones, y todas estas cosas que están aconteciendo en este mundo. No se van a mover por las malas noticias, por las redes sociales, y por los juegos, y por esa cosa basura que el diablo está ofreciendo. Porque van a tener un fundamento, y no se van a apartar de él.
no las encubriremos a sus hijos. Lo que tú tienes, mira, dáselo a tu hijo. Vamos a ayudar a estos muchachos, esta nueva generación que se está levantando, que necesitan fundamento, que necesitan palabra, porque los vamos a preparar para la trompeta. Cuando la trompeta suene, nos vamos, pero ellos también. Por eso Dios está interesado en familia. Dios quiere restaurar familia. Dios quiere restaurar lo que ha sido dañado por el sistema, por el mundo, por lo que está pasando. Y Dios quiere un plan para esta generación. Pero depende de nosotros hoy el fundamento que recibamos para que tengamos otro fundamento, o darle el fundamento que nosotros tenemos a otros, para que cuando vengan los tiempos malos, ellos tengan donde pararse, donde puedan confiar. Y yo creo que esto es importante como iglesia que somos, que debemos de exhortarnos unos a los otros en estos últimos días para poder levantarnos y orar uno por los otros, y para que podamos crecer, para que podamos recibir la revelación de lo que está encubierto, lo que está en secreto, que va a ser revelado para estos días. Y yo creo que esto se llama un fundamento de la roca inconmovible. Estamos sentados en la roca inconmovible, en la palabra del Señor, y ningún diablo, ningún viento, ninguna posición se va a levantar en contra de nosotros, ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará, sino que Dios hará justicia, y hará justicia con tu familia. No te preocupes, no estés afanado por nada. Yo creo que este es el tiempo de refrigerio, este es el tiempo de cosas grandes y mayores, y lo que Dios ha comenzado en ti lo va a terminar. Así que lo más importante ahora es que tú oigas la palabra del Señor, y que tú seas un hacedor de la palabra del Señor, y que tú puedas dar esta palabra a otros. Por eso Jesús escogió discípulos, preparó discípulos para que sean discípulos para otros, para que otros se multiplicaran otros discípulos. En otras palabras, para que la enseñanza de la palabra siguiera. Y la palabra de Dios todavía está manifestándose en esta generación. Y vamos a estar listos. La iglesia se va a alistar para la venida del Señor. Y sabemos que Dios ya lo hemos recibido en la palabra, y lo vamos a esperar. Hay una esperanza para nosotros. Todo es temporal. Todo lo que hay aquí se termina. Pero lo que es eterno eres tú. Aleluya. Tú y tus hijos y la palabra que ellos reciben, eso es eterno. Y eso es lo que debemos de poner en vista y en importancia, para que nosotros recibamos esta promesa que Dios ha preparado para la iglesia, para que la iglesia sea arrebatada, y ahí estaremos con Jesús. Padre, gracias. Te alabamos y te damos gloria. Te damos gracias, Padre, por las promesas que tú nos has hablado hoy de la resurrección y del arrebatamiento, Señor, y de las cosas corruptibles, Señor, que tenemos, Señor, y te damos gracias, incorruptibles, Señor, y cosas mortales que van a ser inmortales, Señor, y te damos gracias por todo esto, Padre, porque sabemos que tú nos estás hablando, nos estás instruyendo, nos estás ayudando, Señor, a la iglesia para estos días, a caminar estos caminos, Señor, de revelación que tú tienes para cada uno de nosotros. Y declaramos que no seremos igual, Padre. Andaremos en vida nueva, andaremos en principios nuevos, Padre, porque es la voluntad tuya que nosotros no nos perdamos, sino que a vida eterna serviremos al Señor, a vida eterna, Señor, y esperaremos la venida tuya. Padre, a su tiempo tú vendrás por tu iglesia, y te damos la gloria y te damos gracias. Bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todos que nos siguen por las redes sociales y todos aquellos que nos están siguiendo. Hay esperanza para cada uno de nosotros. El que está enfermo, que reciba la sanidad, simplemente porque está dentro de ti. Háblale a la montaña se moverá, y tú recibirás la vida eterna. Hasta el próximo domingo, bendiciones. Hasta luego. Aleluya. Gracias. The church will arise as we sing hallelujah, sing. The church will arise as we sing hallelujah, sing. Your kingdom will come as we sing hallelujah, sing. We pray that
of your glory is here. So